En una información de última hora, Israel ordenó un bloqueo total de la Franja de Gaza. Esto significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos y combustible. El anuncio se produce luego que el ejército de Israel aseguró que recuperó el control de las zonas invadidas por Hamás. Un portavoz de las Fuerzas de la Defensa de Israel anunció que ya no había combates en territorio israelí y que las ciudades en la frontera estaban bajo control. Esto se produce a más de 48 horas de que Hamás lanzara un ataque sorpresa con miles de cohetes y desplegara combates y combatientes a lo largo de la frontera. En Israel hay más de 700 muertos y más de 2.000 heridos, mientras que en Gaza hay más de 400 muertos y 2.000 heridos. Autoridades israelíes reconocen que Hamás secuestró a más de 100 personas. 3 días después de esta ofensiva de Hamás contra Israel, soldados israelíes contraatacaron agresivamente a milicianos palestinos en varias ciudades al sur del país. Durante la noche del ejército, el ejército israelí bombardeó cientos de objetivos en la Franja de Gaza. Solange Sosa nos tiene los detalles. Gran parte de Israel permanece en estado de shock después de un ataque sin precedentes por parte de combatientes de Hamás que arrasó con el sur de Israel. A días del ataque sorpresivo, ya se registran más de 700 muertos en Israel, 500 en Gaza, saldo que va en aumento. Así lo confirmaron ambas partes. Un rastro de caos. Vehículos calcinados, destruidos, quedaron como evidencia de uno de los primeros ataques de Hamás que tomó desapercibidos a cientos de personas que se encontraban en un festival al aire libre el sábado por la mañana, que se llevaba a cabo en una zona rural cerca de la frontera entre Gaza e Israel. Al menos 260 asistentes murieron y varias personas fueron tomadas como rehenes. We have reports that several Americans may be among the dead. We are very actively working to verify those reports. El secretario de Estado, Antony Blinken, confirmó que varios estadounidenses se encuentran entre los fallecidos. Al menos 4 han sido confirmados. El ataque se intensificó durante horas de la noche del domingo. Gaza fue bombardeada por las tropas israelíes. Unos 500 ataques fueron reportados. Estados Unidos confirmó este domingo que ordenó mover buques de la Marina y aeronaves militares hacia la zona este del mar Mediterráneo, además del envío de municiones para las fuerzas de defensa israelíes. La llegada de los barcos a sus posiciones tomaría días. Y sobre las posibles fallas de inteligencia, tanto de Israel como Estados Unidos, para este experto en inteligencia, un factor que pudo haber afectado a la hora de ver las posibles señales de un potencial ataque a Israel es la crisis política dentro del país. Ha habido momentos donde el gobierno no tenía órdenes y mandatos claros porque no sabían a quién estaban respondiendo. Han tratado de hacer varios impeachments contra Netanyahu. También Irán negó hoy su implicación en el atentado de Hamás y clasificó tales acusaciones como tácticas políticas. Entre tanto, el movimiento islamista Hamás aseguró que 4 rehenes israelíes murieron durante los recientes bombardeos que Israel lanzó sobre el enclave palestino en Gaza. Martín, este es un conflicto entre los israelíes y Palestina que lleva décadas, desde el 1947, pero ha llegado a su punto más violento. Estamos muy al pendiente de lo que suceda. Gracias, Solange. Y las gestiones diplomáticas no cesan. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha sostenido conversaciones con distintas naciones de la región para hablar de los ataques terroristas. En su cuenta de la red social X, Blinken dijo que habló con el ministro de Asuntos Exteriores emiratí, con el canciller saudí y con el titular de Exteriores de Turquía para reiterar el derecho de Israel a la autodefensa, el enfoque inquebrantable de detener a Hamás y asegurar la liberación de todos los rehenes.